En esta cápsula vamos a revisar un ejercicio de variaciones relacionadas. Leámoslo primero para entender el problema y hacer un esquema de este, porque todos estos problemas de variaciones relacionadas son con enunciado. Por lo tanto, primero hay que hacer una interpretación del enunciado y después utilizar las herramientas de cálculo. ¿Ya? Entonces, ejercicio 5. Este está en la guía de ustedes del curso de cálculo Advanced. Una mujer en un muelle jala una cuerda atada a la proa de un pequeño bote. Entonces, primero tenemos que reconocer que estamos en un muelle, hay un bote y lo estamos jalando con una cuerda. Figura que acabo de dibujar. Entonces, vamos aquí. Dice, si las manos de la mujer están 10 metros por encima del punto donde la cuerda está sujeta al bote. En otras palabras, tenemos que la distancia vertical desde las manos de la mujer hasta la proa del bote tiene una medida fija de 10 pies, que corresponde a llegar hasta esta parte del enunciado. ¿Qué más nos dicen? Y si ella está recobrando la cuerda, o sea, está tirando la cuerda a razón de 2 pies por segundo. Pregunta, ¿qué tan rápido se aproxima el bote al muelle cuando falta por recogerse 25 pies de cuerda? Entonces aquí también tenemos que reconocer otra cosa. Tenemos que ver que como la mujer está tirando la cuerda, esta se está achicando, se está acortando. Y eso corresponde a ese largo, que como se está acortando vamos a decir que depende del tiempo. ¿Por qué? Porque mientras avance el tiempo, eso va a ir disminuyendo. Ya, ahora, con respecto a la información que se entrega en el problema, nos dicen que la mujer está recobrando la cuerda a razón de 2 pies por segundo. En otras palabras, como ya definí la variable x, que sería esta, la información que se nos entrega corresponde a la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, desde el enunciado, deducimos que como está variando el largo de la cuerda, eso se mide con la derivada, es igual a 2 pies por segundo, pero ojo, como ella está recobrando la cuerda, esta variación es negativa porque está disminuyendo. Por lo tanto, esa sería la variación del largo de la cuerda en el tiempo, menos 2 pies por segundo. Y nos preguntan, ¿qué tan rápido se aproxima el bote al muelle cuando faltan por recogerse 25 pies de cuerda? Entonces, tenemos también que darnos cuenta de que no se nos pide qué tan rápido se aproxima el bote en cualquier instante, sino que solamente en un instante, que es cuando la variable x vale 25, en ese instante. Entonces, definamos ese instante para que quede explícito. Si definimos t0 como el tiempo o el instante cuando el largo de la cuerda es 25, o matemáticamente esto lo podríamos expresar como el largo de la cuerda en el instante t0 es 25. Esto solamente para que el ejercicio quede más ordenado. ¿Y cuál sería la parte gruesa del ejercicio? Sería relacionar todas las variables. O sea, por una parte tenemos la distancia desde la mano de la mujer hasta la proa, que es el largo de la cuerda, que ya dijimos que era esta variable. También sabemos que desde las manos de la mujer hasta la proa, pero solo en distancia vertical, tiene una medida de 10 fijo. Y por último, en el enunciado se nos pide relacionarlo con qué tan rápido se aproxima el bote al muelle. O sea, en otras palabras, lo que nos están preguntando es cómo está variando esa cantidad, que la podemos nombrar como quieran. Pongámosle R de t. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué tan rápido se aproxima? O sea, en otras palabras, ¿cómo está variando esta R de t en el tiempo? Y no en cualquier instante, sino que cuando faltaban 25 pies de cuerda por recoger. Entonces, recordemos, todos estos ejercicios tienen que ver un poco con geometría. Si tenemos aquí una distancia vertical, una distancia horizontal, ellas forman un ángulo de 90 grados. Y además estamos relacionándolo con una distancia entre dos puntos. O sea, en otras palabras, lo que estamos formando es un triángulo rectángulo. Por lo tanto,
podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, gracias al teorema de Pitágoras, tenemos que se cumple la siguiente relación. Hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería la x al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos en este caso? Por una parte es la medida fija 10, que nos quedaría como 10 al cuadrado, más la medida horizontal, que corresponde a r de t. Y eso iría al cuadrado. Quedando de esa forma. Ahora, a nosotros nos interesa conocer la derivada de r con respecto a t. Esa es cómo está cambiando la posición del barco, o bien qué tan rápido se está aproximando al muelle. Como lo quieran ver. Ya, entonces, ahora, como necesitamos una derivada, esta expresión la derivamos. Entonces, derivando la igualdad anterior con respecto al tiempo, ¿qué es lo que tendríamos? Primero, derivar x cuadrado tenemos que utilizar la regla de las potencias. Derivada de x cuadrado es 2x de t. Pero, como estamos derivando respecto al tiempo, no respecto a la x, entonces tenemos que usar la regla de la cadena. Eso significa, una vez que derivamos el cuadrado, tenemos que derivar la x. Lo cual quedaría así. Es la misma cosa que hacíamos cuando utilizábamos la estrategia de derivación implícita. O sea, todas las cosas que tenían y las derivábamos y al final aparecía multiplicado por la derivada de y. Aquí es lo mismo. Estamos derivando muchas variables, la x y la r, pero respecto al tiempo. Entonces, se utiliza la estrategia de derivación implícita, básicamente. Y en el lado derecho, la derivada de una constante es 0. Mientras que la derivada de r al cuadrado, nuevamente utilizamos la regla de la cadena o estrategia de derivación implícita, cualquiera de las dos, para decir que esto es 2r de t por la derivada de r con respecto a t, lo cual resulta en esa igualdad. Ahora, si nos fijamos, lo que nos están pidiendo es justamente esto. ¿Cómo está cambiando la posición del barco respecto al muelle? O dicho de otra forma, en más contexto, cómo o con qué velocidad se está acercando el barco al muelle. Eso es. Entonces, podemos simplificar por 2 y podemos despejar de r de t. Entonces, ahora, despejando, de r de t, tenemos lo único que habría que hacer es tomar este factor y pasarlo al otro lado dividiendo, lo cual resulta en esta expresión. Entonces, ahora, esta expresión es válida para cualquier tiempo, pero a nosotros no nos interesa cualquier tiempo, solamente nos interesa el instante cuando el largo de la cuerda es 25. ¿Sí? O sea, solamente en ese instante. Así que reemplacemos. Evaluando en t0. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que solamente nos vamos a centrar en el instante donde ocurre lo del enunciado, no en todo el tiempo. ¿De dónde obtenemos esa expresión? Entonces, ahora, en ese instante, ¿cuál era el largo? El largo de la cuerda era 25. O sea, esto vale 25. Por otra parte, esta derivada es información del problema. Nos decían que la mujer estaba jalando el barco y la cuerda disminuía su tamaño a razón de
2 pies por segundo. Eso era. Y como les había comentado, que disminuya en 2 pies por segundo significa que la derivada es negativa. Entonces reemplacemos ese valor. Es menos 2. Entonces con eso ya tenemos dos valores numéricos para poder encontrar lo que se nos pide. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta esto. ¿Cuál es la distancia del muelle al barco en el instante que nos interesa? ¿Y eso cómo lo contestamos? Directamente con el teorema de Pitágoras. Podemos hacer un esquema que tendríamos aquí nuestro triángulo rectángulo. Esto valía 10 fijo. Nos interesa solamente el instante cuando la hipotenusa vale 25 y con esos dos datos podemos sacar la incógnita que es r de t0. Directamente del teorema de Pitágoras. Que sería S. De aquí nosotros podemos despejar r de t0 y, ojo, considerando solamente el valor positivo, porque r es una distancia, ¿ya? Al despejar vamos a tener que sacar una raíz cuadrada y nos quedamos solamente con la positiva. Y si hacemos esa cuenta, daría que r de t0 tiene valor 5 raíz cuadrada de 21 pies, que es la unidad en la que estamos trabajando. Entonces, ahora, con esa información, nosotros podemos encontrar cómo está variando nuestra distancia desde el muelle hasta el barco, que sería solamente reemplazar los valores. Numerador tenía valor 25. El denominador lo acabamos de determinar. Tiene valor 5 raíz de 21. Y por último, cómo está variando el largo de la cuerda. Es un valor fijo que corresponde a menos 2. Una vez que desarrollamos todo eso, obtenemos negativo 10 sobre raíz cuadrada de 21 pies, porque esa es la unidad de distancia que estábamos utilizando, y la unidad de tiempo que estábamos utilizando era el segundo. Por último, ¿cómo se interpreta este resultado? Como la derivada es negativa, significa de que está disminuyendo la distancia. Y eso tiene sentido porque si analizamos el problema, al tirar de la cuerda, ¿qué es lo que ocurre? El barco se acerca. En otras palabras, esta distancia va disminuyendo. Y eso es lo que significa el signo negativo. Entonces, la respuesta final sería: el barco se acerca al muelle a una rapidez de 10 sobre raíz de 21 pies por segundo. ¿Por qué sabemos que se acerca? Porque está disminuyendo. ¿Y eso cómo se obtiene? Desde el signo menos. Si el signo menos hubiese sido más, significa que el barco en realidad se está alejando. Pero en este caso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que la mujer está tirando la cuerda.